Muchas personas nunca entenderán la restauración, porque hay personas que son de Dios pero se unen al diablo. Todo el que persigue a alguien que cayó o a alguien que fracasó y todo el que celebra por la caída de otro está de parte del diablo. Acusaciones que cualquier gente no lo soporta, porque de una cosa así la pusieron de ese tamaño del brazo y dijeron: yo voy a ver ahora si él se va a robar los escenarios. Hay gente que se dedican a anunciar el pecado de otro, pero nunca se han sentado con esa persona a hablar con ellos. No lo hacen. Ellos prefieren denunciar porque hay un protagonismo de orgullo en ellos para brillar y digan: este es el hombre de Dios. Hay gente que dice: yo no tapo el pecado, pero usted nunca ha hablado con la persona. Usted nunca le ha dado palabra de salida a nadie. Cuando tú educas tu oído no se enferma. Porque el oído trae la fe y por el oído se te va. Porque la fe viene por qué. El oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Pero así mismo te la llevan, te quitan la fe. Cuando tu oído no está educado para saber qué escucha. Porque no es que yo no oigo, lo que pasa es que yo no escucho. Lo más grande no es lo que yo le pueda decir a la gente. Lo más grande es si yo puedo escuchar a alguien. A veces, cuando tú sabes escuchar, tú hablas menos. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenido a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Les invito cordialmente a que se suscriban, le den like y compartan. Hoy tenemos un invitado de la casa, una persona que ustedes aman mucho y nosotros lo amamos también, que ya ustedes están haciendo casi una huelga para que yo lo traiga toda la semana y nosotros estamos orando por eso, porque el apóstol es un poco difícil de encontrar a veces. El apóstol se le hace difícil venir aquí. Apóstol, ¿cómo se siente? Estamos bien, gracias a Dios. Su misericordia y el bien del Señor nos ha alcanzado. Amén, amén. Amén, apóstol, pero los seguidores de aquí, de este programa, lo aman usted. Sí, no, yo lo sé. Sí, no, pero no me escribió uno diciéndome que el programa de Wander y suyo. Y yo le dije: no, es que él me lleva a su plataforma. Sí, la gente le ha gustado. Sí, me escribió en privado y me dice: la plataforma de Wander y suya. Dije: no, yo soy invitado a la plataforma. Gloria a Dios. El nombre de este programa, de esta sesión con el apóstol. Ay, Dios mío. ¿Cómo le vamos a poner? Miércoles de ciencia. Ciencias bíblicas con el apóstol Héctor Encarnación. Dios mío. O viernes de sabiduría. Bueno, escriban ahí abajo en los comentarios el nombre del segmento para darle seguimiento a ese segmento. Y no hay que se suscriban a este canal. Amén, amén. Estamos aportando para el reino y lo que queremos es que la gente sea edificada. Ese es el objetivo. Amén. Sí. Ya ustedes escucharon, el apóstol dijo que se suscriban para los que no se han suscrito. Claro que sí. Así que, hermano, apoye esta plataforma, que esto se hace con fin de que usted sea edificado. Eso es así. Apóstol, ¿cuál tema traemos hoy? ¿Qué Dios se ha mostrado? ¿Qué podemos hablar hoy? Hay personas que me han escrito en privado y me dicen que hablemos de la restauración. Hace un tiempo que me dicen: yo quiero como que usted amplíe un poco, porque siempre damos tópicos sobre la restauración. Sí. Pero hay personas que me dicen: yo quiero como que amplíen sobre la restauración. Entonces ahí fue que en estos días te dije: vamos a hablar sobre la restauración verdadera. Sí. La restauración verdadera. Sí. Queremos fluir ahí en esa parte. Es un tema un tanto delicado, apóstol. Que hablar de restauración es hablar muchas cosas. Ay, sí. ¿Y usted cree que hoy en día se está aplicando la verdadera restauración? Sí, hay lugares que sí, porque hay personas entendidas en todos los tiempos. En todos los tiempos lo que pasa es que hay tanta necesidad que los pocos que hablan de la restauración y actúan en la restauración casi no se notan, porque las necesidades son demasiadas. Wow. No sé si me sigue. Sí. Entonces, un ejemplo, que 1000 personas tengan la necesidad, pero que 2 nada más estén hablando de eso y estén aplicando eso, se ve mucho delante de los pocos que están aplicando eso. Entiendo. Por eso es que es difícil encontrar personas
que crean en la restauración. No sé si tú has notado que es difícil encontrarlo. Claro, es muy difícil encontrar a alguien que cree en eso. Claro, claro que sí. Pero es real la restauración. Hay personas que hablan de la restauración porque la palabra de Dios lo dice. Yo lo digo por las dos cosas. Yo lo digo porque la palabra de Dios lo dice, pero hemos vivido en el tiempo que es la restauración. ¿Ves? O sea, usted lo tiene aparte de que lo sabe, lo tiene por convicción. Sí, y la autoridad grande está ahí. Cuando tú vienes de un túnel de ese nivel, tú vienes con algo que Dios te aplica cuando tú sales de un túnel de una cosa. Dios te da autoridad sobre eso que tú viviste. Amén. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que otros puedan salir de ahí. Porque un ejemplo, un médico general que estudia medicina hace su pasantía al gobierno un año, pero luego tiene que decidir si va a hacer una especialidad en una cosa o en otra. Si no, se va a quedar como médico internista o médico general del hospital. Pero hay algunos de ellos que prefieren hacer una especialidad, se dedican a la pediatría, etcétera, etcétera. Entonces, así es en Dios. Hay personas que el verso de ellos, porque han sido personas que se han guardado. Yo conozco personas que se han guardado para Dios toda una vida. Ahí, mira, consagrado. El verso de esas personas es que poderoso es Dios para guardarlo sin caída. El mío no es ese. El mío es, pero si alguno peca, abogado tenemos. No es lo mismo. No sé si me sigue. Sí. ¿Entiendes? Uno se está guardando de nunca caer Sí, y sí. otro está asegurando aunque caiga. No, que otras personas que hemos tenido fracaso en la vida, que me incluyo yo en esa parte, tenemos que aplicar el otro verso que dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. ¿Ves? Entonces yo estoy en la parte de abogado tenemos, no el que dice, poderoso es Dios para guardarlo sin caída. No sé si me sigue. Sí. Porque la voluntad de Dios es que no fracasemos. ¿Me copia? Pero muchas veces la desobediencia nos lleva al fracaso. Entonces entra ahí ese plan divino de que Dios no ve a nadie en el suelo. Por eso Dios restaura. Amén. No, Dios no ve a nadie en el suelo. Nunca Dios ve a nadie postrado en el suelo. Esa no es la cosmovisión. No, de ninguna manera. Y si tú no lo ves como Dios lo ve, tú nunca entenderás lo que estoy diciendo. Ahí es que está el misterio. Entonces, muchas personas nunca entenderán la restauración. ¿Me copia? Nunca. Porque hay personas que son de Dios, pero se unen al diablo. ¿Me copia? Ay, Padre Y amado. todo el que persigue a alguien que cayó o a alguien que fracasó y todo el que celebra por la caída de otro está de parte del diablo. Muy fuerte. Tengo autoridad de decirlo eso. Está de parte de Satanás. Y aunque profese una cosa, no conoce. Pero hay personas que cuando una persona cae dicen, yo sabía que él iba a caer. Lo que pasa es que hay caída manifestada y caída interna en la persona. Muchas veces el que señala al caído es que está caído. ¿Me copia? Dios mío. Me copia porque es imposible que el espiritual se una a una práctica que está lejos de la redención y lejos de la sangre del Machía. ¿Ve? Entonces, cuando una persona se une en esa línea, olvídate, cuando tú lo examinas, muchas personas se esconden atacando a otro en lo mismo que el otro está haciendo. Ay, Padre amado. Me copia. Y cuando tú ves una gente persiguiendo a otra por una cosa, muchas veces está haciendo eso y peor, y por eso persigue. Para cubrirse de lo que está haciendo. Wow. Bien, esto es complicado. Para vender una falsa reputación. Una falsa reputación, porque hay mucha doble moral en muchas personas. Un ejemplo, yo vi los otros días, sentí un dolor por la muerte de Jimmy Swaggart. La muerte de ese gran hombre de Dios de Estados Unidos, llamado Jimmy Swaggart, la cual en los años 80 y pico, Dios lo levantó en un nivel muy poderoso. Y Jimmy Swaggart yo lo llamo como el David de este tiempo, porque mundialmente se atrevió a decir yo lo hice mal. Wow. Y mientras mucho hasta el sol de hoy tuvo él que morir
para ellos confirmar su sepultura, porque hace tiempo que lo sepultaron. Dios mío. ¿Entiendes? Mientras tanto, cuando él se atrevió en aquel tiempo, yo lo tenía como mi superhéroe. O sea, moralmente ellos lo habían destruido. Lo habían destruido moralmente y se unieron a los depredadores, porque hay muchas personas que lamentablemente no tienen ni una chispa de la luz de Dios. Me copia. No tienen una chispa. Aunque tengan la apariencia, el mundo espiritual no todo el mundo lo conoce. Porque todo el que es antidemonio no le gusta ver a nadie en el suelo. Eso es así. ¿Me entiendes? Si alguien tú lo ves que se goza con algo que sucedió, olvídese de eso, no conoce el mundo espiritual. Pero hay gente, apóstol, que automáticamente una persona cae, comienzan a sacar lo que tenían por dentro acerca de esa persona. Sí, porque hay mucha envidia, hay mucho celo. Ve, el Señor me tuvo que convencer sobre el celo y la envidia. Mira, cuando tú vives una vida dimensionada y una vida que te gusta ayudar y que cree en los ministerios de los demás y respeta los mantos, yo no me detenía a pensar en celo. Fue Dios que me dijo existe. Ojalá y me siga. Y yo creía porque la palabra de Dios habla del celo y habla de la envidia, pero no jalaba eso. No tenía fe como para creer eso. Porque hay gente que tiene mucha fe para otra cosa. Yo no tenía fe para... Entonces el Señor fue que me dijo, esto es lo que hay. Y me abrió en esa parte y me enseñó en esa parte que existía el celo y existía la envidia. Y ahí fue que yo pude creer eso. Porque yo no lo quería ni creer. Porque cuando tú te sientes seguro de tu llamado, aunque tú conozcas más de mí que yo mismo de mi llamado, porque hay cosas que tú vas a ver que yo nunca las voy a ver, porque Dios me cubre a mí y me cuida. Y hay cosas que Dios no quiere que yo vea de lo que Él es conmigo para cuidarme a mí mismo. ¿Me copia? Sí. Entonces tuvo Dios que agarrar a Pablo y decirle 3 veces he orado a Dios para que me quite un mensaje de Satanás que cada vez me abofetea. Y 3 veces he oído esto y dice, me tuvo que permitirle un aguijón por causa de la revelación. Para que no me saltase de manera. Entonces, todos tenemos una parte frágil. Porque ese es el equilibrio de poder tolerar a los demás. Wow. Muy fuerte. No sé si me sigue. Yo veo a alguien en una batalla, pero de repente Dios me puya y me dice, recuerda que tú has peleado en tal cosa. Entonces yo te puedo comprender. ¿Entiendes? Entonces ahí la restauración verdadera es muy peligroso cuando Dios restaura a un hombre y tú sigues en el fantasma del pasado. ¿Tú ves? Y hay personas que se quedan con tu cadáver mientras tú estás caminando adelante. Muy fuerte. Hay gente que ya te sepultaron, pero Dios te tiene adelante. Ellos están en el cementerio contigo. Padre Santo. Pero tú estás avanzando adelante. Entonces hay muchas personas que van a perseguir tu cadáver, porque el que no debe de ir al pasado soy yo. Ellos estarán en tu pasado, pero tú caminarás en tu presente. Dios mío. Muy fuerte. Entonces yo tengo un mensaje titulado Aprendiendo a vivir con mi marca. Y muchas personas tienen que aprender a vivir con esa marca, esa laceración que una vez tuvieron en un momento determinado, que falsearon y la gente lo abandonaron y la gente se fueron. Tienen que aprender a vivir con esa marca, porque hay personas que nunca más se han recuperado. ¿Ves? Porque dejó que lo mataran y no hubo fruto de su muerte. Porque es necesario muchas veces que la gente te sepulte para que Dios te resucite en la unción del tercer día. Dios mío. ¿Me copia? Entonces, muchas veces Dios no tiene muchos planes con una gente, pero el capricho de que otros tienen para que tú nunca te levantes motivan a Dios a hacer cosas que no pensaba hacer. Wow. Que Dios no complace capricho de nadie.
Yo quiero que leamos un poco el Salmo 51, algunos versos. Vamos a leer el Salmo 51. Algunos versos. Esto va a estar sabroso. Wander, yo siento que Dios va a restaurar gente. Van a comenzar los primeros pasos. Vamos a ir punto por punto para sacar a la gente de donde están, porque la caída son hoyos de oscuridad en el alma. Wow. Entonces, hay que sacarlo por la dirección correcta, porque por el mismo hoyo que salieron, Dios lo va a sacar por el mismo hoyo que se cayeron. Amén. Sí. Usted dijo algo, apóstol, muy fuerte. Hay personas que todavía, hay una persona que puede ser que haya caído un tiempo atrás, tiempo de los 2000, 2010, y todavía en el 2025, cada vez que esa persona está alcanzando algo en Dios, le sacan un expediente. Claro que sí, pero yo lo he vivido. En el 2000, a finales del 99, al principio del 2000, yo viví un fracaso y el mundo entero se enteró. Y hasta el sol de hoy sacan todavía ese expediente. Lo que pasa es que no me mueven porque ellos provocaron que Dios me resucitara. Wow. Dios mío, Padre. No hay forma. No hay forma, olvídese. Y cuando Dios restaura a un hombre, los hombres tienen que ver que Dios lo levantó. Tarde o temprano. Muy fuerte. Sí. Vamos a leer el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vamos a dejarlo hasta ahí. Es un referendo David. En el tiempo que sucedió, no había salida. Para David no había salida. Y David lo sabía. Él sabía que no tenía escapatoria. Pero la humillación te trae la salida por la revelación. La humillación te trae la revelación. Porque si se quedaba donde era, entonces nunca saldría de eso. Él tuvo que el quebranto le reveló el Mesías. Y dijo, tú no quieres sacrificio que yo te daría, ni ofrenda. ¿Y qué era lo que se ofrecía? Ofrenda, sacrificio. Eso es lo que se ofrecía. No había salida. Tú no quieres eso, porque eso no lo libraba. ¿Me entiendes? Porque el pecado, cuando se ofrecía el animal, el pecado pasaba al animal o al palomino. Pero ese pecado care, que es el pecado de muerte, él no tenía salida. Y él lo sabía. Y dijo, tú no quieres eso, lo que se ofrecía. Dice, yo no me voy a quedar en ese tipo de sacrificio. Yo me voy a ir al futuro. Y ahí dice, tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Dios. No se quedó ahí, porque ahí le tocaba muerte, pero en el futuro le daba vida. Wow. ¿A dónde recurrió? A la sangre del Mesías. Yo no me voy a quedar aquí. Aquí el palomino no. Porque hay dos cosas por las cuales el Mesías murió. Dice que murió por el pecado de todo. ¿Ve? Global, algo global. Pero entonces el pecado care, que es el pecado de muerte, él dice que llevó el pecado de mucho. No es lo mismo. No es lo mismo llevar el pecado de todo que el pecado de mucho. Llevó el pecado de mucho, que era el pecado de muerte que no tenía salida, que solo él iba a compensar
para poder sacar a la gente de ese pecado. Por eso tenían que apedrearlo. Wow. Por eso tenían que sacrificar gente por ese pecado de muerte. Pero el Mesías vino a cubrir el pecado caré, que es el pecado de muerte, que nada más por su sangre podía resolverse ese pecado. Entonces David no se quedó ahí, se fue a la sangre del futuro, porque el sacrificio del presente no estaba al nivel para el pecado de él. ¿Ve? Entonces se fue allá al futuro. O sea, wow. Muy fuerte eso. Esto es profundo. O sea, David trajo algo al presente del futuro. Del futuro. Yo diría que se fue, aunque lo trajo. Porque si no se va, no puede traerlo. Él se fue al futuro y dice, tú no quieres sacrificio que yo te daría, ni ofrenda quemada. ¿Cómo sale? Tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado, no lo despreciar. ¿Qué fue lo que vio David? ¿Entiendes? Wow. Porque la humillación te conecta. El quebranto te conecta. Dios mío. Te desata unos códigos muy profundos. Cuando lo confronta porque el pecado es una anestesia. Hay gente que nunca despertarán hasta que la palabra no lo despierte. Y el profeta Natán, en sabiduría, fue donde David. Y dijo, mi señor, un hombre tenía muchas ovejas y otro hombre tenía una sola ovejita. Y ese hombre que tenía muchas, le quitó a ese hombre esa sola ovejita. Y David mismo dijo lo que había. Ese hombre digno de muerte. Y el profeta dijo, ese hombre eres tú. Porque un hombre en el nivel de David, en un día mató. Habló mentira. Encubrió. O sea, no fue una sola cosa. ¿Entiendes? David hizo que mataran el esposo de esa mujer. Autor intelectual de esa muerte. Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que en realidad, hay cosas que se perciben desde el mundo espiritual que viene para el futuro. Porque Dios pudo ver elegido otra luego. Sin embargo, especifica de dónde vino Salomón. Dijo, y engendró. Y vino Salomón con la que era la mujer de Urías. Copia. Porque hay cosas que son extrañas. ¿Ve? Ahora, hablando en el aspecto de la restauración no es que hoy yo digo estoy restaurado y que a los 5 años yo vuelva otra vez a lo mismo. ¿Me copia? La restauración tiene que ser examinada porque muchas veces hay restauraciones fingidas, de que yo finjo que fui restaurado. Entonces, los aspectos de las dos cosas y de las dos consecuencias sobre la caída, que hay dos consecuencias para la caída. Hay una consecuencia cuando tú eres descubierto en el pecado. Porque la consecuencia de David vino en base que el profeta lo descubrió. Y a Dios no le gusta denunciar lo que tú puedes decir. Wow. O sea que es muy fuerte eso. David tuvo oportunidades de ponerse a cuenta con Dios, pero prefirió callar. Prefirió callarlo. Entonces Dios no lo ve de la misma manera. No. Porque cuando Dios te descubre es un proceso. Que cuando tú lo confiesas, porque la confesión es el método bíblico. Cuando Dios te descubre es un método forzado. Wow. Yo no me estoy entendiendo esto. Ahora, ¿qué sucede con esto? El método forzado que fuiste descubierto en esa falta requiere tiempo para ver si fue porque fuiste descubierto o porque verdaderamente tú estás arrepentido de eso. Hay que darle tiempo a la gente para eso. David decía que en los salmos, mientras callé, se me desvanecieron los huesos. Sí, claro que sí. O sea, también, aunque él no había hablado,
Él estaba viviendo algo muy fuerte. Y aún así fue necesario Dios en su misericordia que dara en evidencia ese pecado para poder salvarlo. Para poder salvarlo, porque muchas veces el método forzado de Dios, cuando Dios descubre, bendito el que Dios descubre. Wow. Escuchaste esa palabra. Alguien diría, no, yo no estoy de acuerdo con él. Bueno, yo te respeto, porque cuando Dios te descubre, que te quiere frenar. Ahora, hay personas que Dios lo soltó. Si alguien no es confrontado, fue que Dios lo soltó. Cuando tú eres confrontado, es la señal que Dios quiere detenerte para hacer algo. Muy fuerte. O sea, no hay pérdida cuando algo se revela. O sea, hay gente que Dios lo soltó en banda que ya lo soltó. y andan deliberadamente. Porque, ¿cómo decirte? Ante la confrontación hay algo que te va a dar el detonante si verdaderamente hay un plan. Y es que cuando tú eres descubierto, tiene que manifestarse en ti un dolor inmenso, no porque fuiste descubierto, sino porque le fallaste a Dios. Hay gente que le duele más perder la reputación que lo que pasó con ellos con Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Es muy fuerte esto. Entonces, David demostró su amor hacia el Padre y la debilidad que tenía hacia su Padre Celestial era más fuerte que sus debilidades. ¿Ve? Entonces, su debilidad hacia el Padre Celestial es que no lo hace pensar en el reinado ante la confrontación del profeta. En ningún momento él mencionó reinado. Él dijo, no quite de mí tu Santo Espíritu. Que un espíritu noble me sustente. ¿Ves? Él está preocupado que Dios se vaya, no que pierda el reinado. Entonces, cuando tú eres confrontado, tú te vas a dar cuenta si tú amas más tu ministerio que al dueño del ministerio. Porque David no lo hizo. ¿En qué lugar tú ves que él hace un énfasis específico sobre el reinado que él tenía? Él no lo habla en ningún momento. Habla porque el reinado para David estaba en un segundo plano. El primer plano es que le dolió verle fallado al Dios que lo llamó. ¿Tú ves? Entonces David es un ejemplo a seguir porque David, la grandeza de él estaba en que nunca repitió el pecado. Esa es la grandeza de David. Dice, este hombre es conforme a mi voluntad. Había grandeza en él, porque nunca repitió. Porque David conocía la restauración verdadera cuando fallaba. ¿Tú ves? No se registra nunca más ese suceso. ¿Me sigue? Nunca más. Hizo un censo que a Dios no le agradó, nunca más volvió a hacer otro censo. ¿Ve? Y cada error que cometía, porque la perfección y la excelencia no es que tú no falles, es que reconozca y te levante. Dios te ve buscando la excelencia cuando reconoce los errores en el camino y que los tropiezos te dan experiencia. Y luego de ahí, al reconocerlo, te levanta y de repente lo sepulta, aunque tenga que enfrentar otro proceso. Poderoso. Muy fuerte eso, ¿eh? Una pregunta, apóstol. Estamos hablando de restauración. Sí. Señor, le aprovecho para decirle que le den like, se suscriban y compartan. Atento a esta pregunta. Apóstol, ¿hasta qué punto uno debe de considerar la restauración en otra persona? Me explico. Hay personas que caen, se levantan, pecan, vuelven a caer, se levanta, peca, cae, se levanta. Y ya la persona deja de tener como un credo de que esa persona pueda Dios restaurarlo y como que ya lo dejan tranquilo. Uh-huh. ¿Hasta qué punto hay que considerar la restauración en una persona? Bueno, hay que mantenerse hasta la muerte creyendo en la restauración
aunque la persona no lo decida. Porque llega un momento determinado que usted y yo no podemos hacer nada. Me copia, porque es complicado. ¿Ve? Trabajar con alguien que no quiere dejarse trabajar, ya no podemos hacer nada. Pero le demostramos a esa persona que creemos en la restauración. Ahora, está en esa persona, porque hay personas que se rehúsan a la restauración. ¿Me copia? Se rehúsan a la restauración porque yo te voy a decir una cosa. El ego tiene mucho que ver con no reconocer. Hay gente que prefiere morir sin no reconocer. Y se sacuden para no reconocer. ¿Me copia? No estamos hablando de esa gente. Estamos hablando de personas que entienden la necesidad y que no quieren estar en la condición que están. ¿Ve? Porque muchas veces, hasta que tú no cuelgas los guantes, no sale la bandera blanca. ¿Tú ves? Y hay que colgar los guantes en un momento diciendo, yo me rindo, ya no puedo más. Hay gente que quieren seguir peleando caído. Y querer hacer cosas caído. ¿Me copia? No. Porque los hombres te van a perseguir y te van a dar. Pero tú no estás considerando que tú vas a vivir con Dios. ¿Qué tú vas a vivir con Dios? ¿Cuál es tu felicidad? Que los hombres te reconozcan. Dios tuvo que hacerme una pregunta en un momento depresivo, en un momento de batalla. Me dijo, ¿qué tú prefieres? ¿Estar limpio para los hombres y sucio para Dios? ¿O estar limpio para Dios y sucio para los hombres? Yo le dije, yo quiero estar limpio para ti. Pues entonces, déjame limpiarte. ¿Me copia? Pero hay personas que prefieren estar sucio para Dios y limpio para los hombres. No todo el que camina tiene pierna. ¿Me copia? Muy fuerte. Hay personas que caminan pero están caídos. Lo que pasa es que no se ha manifestado lo que hacen. Ahí es que está el problema. Me copia. Entonces, ¿por qué tú crees? ¿Es que Dios nos revela o que Dios no puede hacer algo? No, es que Dios nos da tiempo a nosotros, porque el propósito de Dios no es que Él lo saque o que alguien lo saque. El propósito de Dios es que tú llegues a confesarlo. Por eso dice, el que confiesa su pecado, Proverbio 28, dice, el que confiesa su pecado, prosperará. Mas el que lo encubre no será prosperado. Entonces, cuando la confesión es mala para la reputación, pero es buena para la liberación. ¿Ves? No es fácil tú sentarte con un hombre de Dios a decirle algo que tú tienes que tú quieres que alguien te escuche. Me copia, porque te voy a decir algo. Yo creo en que la gente se vaya a la presencia de Dios. Pero casi es difícil una persona que se pueda mantener de pie si no ha encontrado a alguien que de una forma o de otra Dios se la puso en el camino para hablar. Mira, la presencia de alguien en la tierra es algo terrible para desbaratar el nido del secreto que tú tienes. Wow. Porque mientras ese nido esté ahí, los pichones se van a revoltear. Ahora, quiere desbaratar el nido, rompe el secreto para que alguien como tú, humano como tú, te escuche. Entonces, ese es testigo en lo físico y el Espíritu Santo es testigo en lo espiritual. ¿Ves? Entonces, no se rompe nido sin una manifestación de una confesión de que alguien lo escuche y que provee a Dios a alguien. Decir, yo hice esto y esto y esto. Eso es un pan de cada día para mí. A mí me hacen llamadas a cada rato. A mí también. A usted, yo sé que a usted también le hacen llamadas. Muchas llamadas. Hay personas con pecado de antaño. Claro. Han sido libres, ¿no? La gloria sea para Dios, la gloria de Él, porque han confesado su pecado. Porque hay personas que hasta en una congregación habían cometido un pecado garrafal. Se habían ido a otra congregación y nunca se habían levantado ni nada. Y hasta que confesaron, ahí vino una liberación. Eso es real. Pero, creo en pero eso. usted cree en la restauración. Claro que sí.
Claro Entonces que sí. tu oído no se inmuta por lo que escucha, sino que tú elogias por alguien atreverse a decirte eso. Claro que sí, no, y he visto una restauración tan eficaz que después de ahí los ministerios estancados se levantan de una forma, pero sobrenatural. Sobrenatural, Y eso Dios, es así. y Dios comienza a usarlo como de maldad. Ujú, sí. Es como para modelárselo como al enemigo. Es una cosa terrible. La restauración es un estilo de Dios para Dios exhibir cosas que no va a exhibir en alguien que nunca ha fallado. Mira, Wow. porque Muy fuerte Dios es eso. un Dios que le gusta hacer cosas cuando el hombre dice que no. ¿Ve? Cuando el hombre contradice, Dios dice, yo voy a poner por evidencia quién yo soy. ¿Me copia? Porque Dios no se inmuta. Dios es Dios y punto. Entonces, cuando David es sorprendido es que le ponen a elegir la consecuencia del asunto. 3 consecuencias, así. ¿Eh? No, yo prefiero caer en la mano de Dios y no a la de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Si tú eres una persona que están viendo este video y que van a ver este video, si tú eres una persona que va a vivir por lo que la gente dice de tu pasado, tú nunca tendrás construido un presente de gloria en tu vida. Muy fuerte. Pues, tienes que enfocarte en lo que tienes que hacer, porque la mayoría de los que te persiguen todavía tienen cosas ocultas. El espiritual no persigue. Cuando alguien persigue, no es espiritual. ¿Me copia? Ahora, hay momentos determinados que hay que exponer algunas cosas por causa del daño que puede hacer esa persona, por causa de que no quiere arrepentirse o que no quiere detenerse. Muchas veces hay personas que han tenido que vociferar, que hasta bíblico es. Dice, llámalo a solas, Sí. luego con 2 testigos, luego delante de la comunidad. Y dice, y si no escuchas, decláralo. Tenlo Tú como ves, por gentil y publicano. decláralo, porque ya se agotaron los recursos para esa persona. ¿Ves? Entonces, la Biblia está llena de restauración, porque Dios es experto en restaurar a la gente. Mucho testimonio yo sé que usted ha vivido, yo lo estoy viviendo con ministros, tú sabes, hombres de llamado grande, pero que de una manera o de otra han tenido sus asuntos. Y una de las cosas para que una persona pueda salir de ahí, número 1, tiene que revelar su estado original. Mire, yo estoy en el suelo. Yo caí. Lo hice mal. Yo no quiero estar ahí. Porque dice la palabra que el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En la alfarería de Israel, si un vaso sufre en la boca un golpe, lo llevan a la alfarería. ¿Tú ves? Cuando lo llevan, tienen que buscar barro y sangre de insecto y mezclar el barro con la sangre. Y luego comenzar otra vez a mancillar por donde se rompió y comienzan a darle el proceso que lleva, quitándole la boronita, quitándole la cosita para llevarlo al horno. Cuando lo llevan al horno, que no es el mismo proceso que cuando el vaso lo van a hacer por primera vez, lleva un poco menos tiempo, porque es nada más una parte que debe recibir el caliente para condensarse el vaso. Entonces pasa por el horno nuevamente, porque hay un proceso dentro de la restauración y tiene que volver al horno. ¿Para qué? Para coserle la boca donde se rompió. Cuando le cose la boca, ese vaso queda tan restaurado que se puede romper la asa, se puede romper por la parte de abajo del vaso, pero no se rompe la boca. Porque Dios no pasa vergüenza, de Dios restaura, firma su nombre. Y entonces a donde Dios restaura, que firma su nombre, hay gente que critican su nombre, no al vaso.
Ay, Dios Yo no te me estoy entendiendo. Esto Entonces es hay muchas profundo. personas que no saben lo que acarrían cuando se ponen de parte del diablo. Que la gente decida ser malo. No decida tú no creer en la restauración. Yo no te me entendiendo. Porque cada quien aquí va a elegir lo que quiere. ¿Ves? O sea, que hay gente que están criticando a personas que Dios las restauró y ellos piensan que es a la persona y es a Dios que están criticando. Claro, porque entonces están dudando de la mano maestra. ¿De quién lo hizo? Que quién lo hizo. Wow. ¿Me copia? Es que cuando yo viví el proceso, yo dije, yo nunca más vuelvo al ministerio. Yo nunca había hablado tan abiertamente como hoy. Nunca más vuelvo al ministerio, dije yo. Y una pastora, me acuerdo como ahora, que es como una madre, yo llegué a su casa derrotado. Y me dijo, pero mi hijo, pero tú te vas a morir. Yo dije, no, es que ya yo no vuelvo más. La vergüenza me está matando. Yo no vuelvo más. Y ella me dijo, sin embargo, ahora mismo yo estoy viendo una visión. Un hombre llega desbaratado a su casa, vuelto nada, pero ella dio la activa con una visión. Porque Dios no se mete en mis sentimientos. Dios quiere restaurar mis sentimientos. Dios lo que quiere es sacarte de ahí. Dios no se va a poner a lamentar contigo. Dios te va a extender la mano, te va a decir, mi amor está contigo, te quiero levantar, pero Dios no va a entrar a tu condición. Dios te va a sacar de la condición. Ay, Muy fuerte. no sé si me sigue. Ella dice, estoy viendo una visión. Y yo, pastora, no la es conmigo. ¿Cómo te va a decir que está viendo? Yo estoy viendo una visión y te veo escribiendo un libro. Y vas a escribir el libro y me da el título del libro en el momento del desbarate. Y me dice, escribiré un libro y se llamará El Ministro frente a sus sentimientos y sus emociones. Que por cierto ya como quien dice lo terminamos. Entonces, ¿qué es el Señor? Yo le digo, ¿verdad, pastor? ¿Usted ve eso? Sí, yo veo eso. Aquí mis hijos no tienen más privilegio que tú. Tú te quedarás aquí el tiempo que tenga que estar aquí. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo autoridad. ¡Sama! ¡Oh, gloria a Dios! Gloria a Dios. Porque vengo del túnel del desbarate. Y vengo del túnel de los hombres que me sepultaron, que hasta la fecha ellos se quedaron con mi cadáver en el cementerio. Pero la mayoría de ellos han quedado en vergüenza. Porque no me criticaron a mí ni me han perseguido a mí. Persiguieron el sello. Dios Es que yo no tengo sello. A mí me pusieron un sello. Wow. El restaurado, Dios pone un sello en el restaurado. Dice, yo pasé por aquí. Yo soy el que soy. Escribo mi nombre. Dios No sé, y me Padre. sigue. Entonces, avanza. Yo siento una unción fuerte hoy. Entonces, están peleando contra el sello. No es contra mí. Wow. Me copia. Porque cuando tú eres vencido aquí, tú te caes. ¿Ves? Entonces, al yo comprender eso, yo no puedo escuchar las voces, depende a dónde esté mi mente. Es como aquel hombre que corrió la carrera y lo querían entretener en el camino y cuando llega a la meta le dicen al entrenador, pero ve acá, pero ese hombre no escucha, ni oye, ni nada y nunca se distrajo. Y dice, no, es que él es sordo y también es mudo. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú educas tu oído, Wander, cuando tú educas tu oído no se enferma. Porque el oído te trae la fe y por el oído se te va. Muy fuerte. ¿Entiendes? Entonces dice, porque la fe viene porque El oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Pero así mismo te la llevan. Te quitan la fe. Cuando tu oído no está educado para saber qué escucha. Porque no es que yo no oigo. Lo que pasa es que yo no escucho. ¿Entiendes? Muy fuerte. Entonces yo no puedo distraerme. ¿Me copia? Eso ha sido terrible. Oye, acusaciones que cualquier gente no lo soporta. ¿Me copia? Porque de una cosa así la pusieron de ese tamaño del brazo.
Y dijeron, yo voy a ver ahora si él se va a robar los escenarios, decían en ese tiempo, predicadores de mi época. Ahora yo voy a ver, porque él creía que todo era de él. Él creía que todos los escenarios eran de él. Dios mío. ¿Me entiendes? Yo voy a ver ahora qué él va a hacer. Se va a morir. ¿Entiendes? Declararon hasta su muerte. Claro. Entonces, la gente se muere por lo que dice. Me copia. Dios mío. Entonces, en el tiempo me tocó restaurarlo a ellos. Wow. ¿Escuchaste eso? Dios mío. Porque hay gente que te persiguen que ciertamente terminarán en tu mano. Y otros nunca volverán. Yo no sé, me está siguiendo esto. ¿Entiendes? Pero hay gente que van a caer en tu mano y que te persiguieron y que luego dijeron tanto que yo hablé de ti. Llorando. Tanto que yo hablé de ti. Y a mí me pasó peor. ¿Entiendes? Entonces, ¿lo voy a rechazar? No, señor. No, señor, porque hay gente que se ponen en contra de Dios siendo de Dios, pero no saben que están en contra de Dios. Ellos creen que están a favor de Dios. Y por eso el mal concepto hacen que ellos lo interpreten de otra manera. ¿Y qué a ellos se dedican? Hay gente que se dedican a anunciar el pecado de otro, pero nunca se han sentado con esa persona a hablar con ellos. Nunca. Nunca lo han citado, nunca le han dicho yo quiero hablar contigo y decirle aparte, mira, yo quería hablar contigo, yo quería hablar, tú no puedes seguir así. No lo hacen. Ellos prefieren denunciar porque hay un protagonismo de orgullo en ellos para brillar y digan, este es el hombre de Dios que no tapa el pecado. Yo vengo de toda esa cosa, ¿me entiendes? Hay gente que dicen, yo no tapo el pecado, pero usted nunca ha hablado con la persona. Usted nunca le ha dado palabra de salida a nadie. ¿Me copia? Ahora, hay personas que son persistentes, hay cosas que son muy delicadas, que aunque uno no quiera, uno tiene que aclarar algunas cosas. Claro. ¿Me entiendes? Porque son delicadas. Para cuidar a los débiles. Exacto, y cuidar a los demás. Entonces, ¿Entiendes? Apóstol, una pregunta. Esto es muy importante lo que estamos hablando. Ay, y yo sé que hay personas que ya están siendo restauradas. Sí, señor. Hay personas que quizás tenían algo dentro de ellas. Y yo sé que después de este video van a querer acercarse a alguien a confesar sus pecados. Yo sé que eso es así. Entonces, apóstol, yo le tengo una pregunta. Usted habló que alguien le ayudó a restaurarse. ¿El caído se puede restaurar solo o necesita a alguien que lo restaure? Yo no digo que no se pueda restaurar solo, pero es difícil. Es difícil porque el pecado entorpece. Aparte de eso, la sabiduría se bloquea ante cierta situación. ¿Ves? Y es necesario que alguien entre en ese escenario porque para eso hay diferentes vasos en los caminos del Señor. Si Dios no hubiese hecho un cuerpo, yo no te digo, pero hay un cuerpo. Y en el cuerpo hay diferentes cosas que se mueven en el cuerpo. No todos hacemos lo mismo, pero todos somos imprescindibles en un momento determinado. Se necesita la intervención de alguien porque una de las cosas, la confesión, la purificación, inclusive es tan fuerte la restauración que tiene creación en la restauración. Porque te lleva a Adán. Y la restauración, cuando alguien es restaurado, está ayudando a que el mundo sea mejor. Entonces, ahí entra lo que es el llamado. Se necesita un tikkun, que es una rectificación ante una situación. Entonces, el tikkun es que tú estás restaurando a un Adán caído a nivel del mundo y estás contribuyendo con el mundo. O sea, una restauración es un estremecimiento en el mundo. Wow. Una sola restauración tiene un significado concerniente a la caída de Adán muy elevada, porque se está estableciendo Cristo dentro de la restauración. Wow. Dios mío. Eso no es cualquier cosa. Hay muchas personas que no entienden eso.
es corregir. La restauración es corregir algo que se hizo mal para ponerlo en su justo lugar y volverlo a llevar al justo sitio donde va eso. Esa es una restauración. Hay que llevarlo allá. Volverlo a llevar al estado original donde Dios ve todas las cosas. Por eso Dios siempre te esperará donde Él te ve, aunque tú no estés a donde Él te ve. La restauración es llevar donde Dios te ve. Ay, Dios es muy fuerte. Dice, ¿dónde estás tú, Adán? Tuve miedo y me escondí. Él no lo veía. Él lo veía y no lo veía. Él lo veía y no lo veía. Cuando él se identificó, entonces lo vio para traerlo donde él lo vio. La restauración es llevarte donde Dios te ve, donde las circunstancias y tu descuido te llevaron donde Dios no te puso. Dios mío. Es muy fuerte esto, lo que está pasando hoy en este asunto. Es que encubrir y ocultar es hacer un nido secreto donde tiene que ser desbaratado a través de la confesión y tener que pasar la vergüenza para que esa vergüenza se le pase a Satanás. Es muy fuerte esto. Dios mío. La vergüenza se le va a pasar a Satanás y Satanás va a coger miedo y va a usar la misma gente que supuestamente son del ejército para atacar a aquel que está rectificando el mundo. Y eso yo no cojo corte con eso. Por eso es necesario que nosotros pensemos en el sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreo capítulo. Vamos a leerlo, a ver qué dice ahí. Sí, Hebreo capítulo 4, verso 15. Aleluya. Muy fuerte. Señores, estamos en vivo. Denle like, fuerte. Compartan. Hebreo 4, verso 15. Sí. Dice aquí, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Amén. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo. La restauración es llegar a sentarse con aquel que no conoció pecado. Cuando dice acérquese confiadamente al trono de la gracia, está diciendo la estatura está cuando tú confiesas, te aparta y te deja restaurar. El mismo Dios te lleva a la dimensión o a la altura donde está sentado el que venció todo. La restauración no es cualquier cosa, porque la restauración es por la cual el mismo Mesías vino. ¿Ve? Vino el Mesías porque el Adán primero falló. Era necesario que viniera el primero y que representara el segundo. Es muy fuerte esto. O sea, el Mesías representa restauración. Restauración. Entonces, Adán el primero pecó. Tuvo que venir el primero para pasar a ser el segundo Adán. Es muy fuerte esto. Claro que sí. ¿Entiendes? Porque el primero no pudo. Desde la dimensión, de la última dimensión del alma, el Sot, que es lo más alto que tiene el alma, vino Adán. Y con ese Sot pecó. Este viene en la dimensión más abajo del Nechama, del alma. Para que vaya subiendo
Adán cayó desde arriba, él iba subiendo hacia la estatura de donde Adán cayó. Fue muy fuerte, eso es muy fuerte. Dios mío, Padre. Ay, entonces él fue en la dimensión contraria. Ahí es que entra la palabra. Cuando dice, no, escúcheme. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Estaba hablando de Adán. Adán todo se sujetaba a él. Y el vuelto producía para él. ¿Ves? Entonces, no, yo no vine a eso vino Adán, pero él se cayó. Yo vine a construir lo que dejó caer Adán en el nivel SOP, en el nivel más alto del alma, dejó caer el servicio. Yo vine a levantar el servicio. Dios mío. Entonces yo vine no para ser servido, sino para servir. Y desde el servicio me voy a elevar. Wow. Entonces vino en el nivel más bajo del alma. Por eso se humilló hasta lo sumo. Ay, es muy fuerte. Siendo esto. Dios, no escatimó ser igual a Dios. No escatimó, sino que se humilló hasta lo sumo. En semejanza de hombre. Dios mío. Es muy fuerte esto. En semejanza de hombre, porque Adán vino en una dimensión muy elevada. Y de la dimensión elevada se cayó. Él, nuestro Mesías, vino. Lo más grande del Mesías es que siendo igual a Dios, no escatimó como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Me copia. Entonces, la humillación más grande fue hacerse hombre. Wow. Ay. Bajar de su dimensión a construir a un hombre caído. Muy fuerte. Es muy fuerte eso. Por eso, no hay ese que lo invoque, que lo busque, que Dios no lo levante. Wow. Porque el Mesías venció. ¿Entiendes? Y dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo. Me copia. Lo que pasa es que dice que estaba rodeado de debilidad, pero no le echó mano a la debilidad. ¿Entiendes? No se encontró en él, en el Mesías. Entonces, él no abre acceso a la restauración. Porque la restauración, en el área que él te restaura, él se exhibe en ti. Él se exhibe en ti. Dios no puede exhibirse en algo que no necesita que se remodele para él poder exhibirse ahí. Dios no se sienta en lugares fuertes. Dios se siente en lugares débiles. Wow. Entonces, en el hoyo de tu debilidad es que el Mesías se sienta. Entonces, ahí es que dicen, ministro Wandel, pero Dios mío, tú tienes algo de Dios fuerte. Ellos están viendo tu debilidad. A quien están viendo es al que está sentado en el hoyo de tu debilidad. Cuando alguien me da un elogio, digo, te están elogiando, es a ti que te están, Dios es a ti mío. que te están viendo. Wow. ¿Entiendes? No sé qué tiempo ya tenemos, porque esto se ha ido lejos. Wow. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. Yo Muy creo que fuerte. de esto hay que hacer dos partes para esto. Este conocimiento se necesita. Se necesita. Y yo quiero que antes de cerrar, si se puede, podamos hacer hasta una segunda parte de este tema, porque hay mucha tela donde cortar. Y yo creo que se necesita. Se necesita este tema. Y antes de cerrar, apóstol, una persona que haya caído, que necesite ser restaurada, o una persona que no ha podido levantarse, que ha intentado por su propia fuerza, ha inclinado su alma a buscar una restauración y no la ha conseguido. ¿Qué usted le puede recomendar o qué palabra usted le puede decir? Oye, aquí hay algo que hay que entenderlo claro en esto. Tu deseo es importante. Lo que tú deseas que Dios haga en tu vida es importante.
Nadie se puede levantar por sí solo si ya se cayó. ¿Ve? Ahora, el deseo, el motivo, lo que tú quieres, el esfuerzo de tu voluntad, la intención de tu corazón, de tu vida, es importante. Pero nadie se puede levantar solo. ¿Entiendes? Necesita una mano amiga que lo levante. Alguien que le diga, tú puedes, levántate. ¿Tú ves? Dios sigue restaurando. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, es mucho. Y yo le pido disculpas a personas que a veces uno no lo puede atender, sí. Porque son muchas las necesidades. No es que estamos ignorando, es que escasean lo que quieren ayudar. Hay gente que de boca, pero no de corazón, de copia. Entonces hay muchas personas que están sufriendo en su soledad y dicen, ¿con quién hablo esto? Yo no tengo con quién hablar. Dios mío, yo no puedo. Y se están enfermando. Hay gente que se están enfermando por callar, porque hasta los huesos sufren. Claro que está sí. comprobado de que hay órganos del cuerpo que se pueden enfermar por emociones reprimidas, por cosas que están dentro de la persona, pero que no encuentran cómo desahogarla. Muchas veces lo más grande no es lo que yo le pueda decir a la gente. Lo más grande es si yo puedo escuchar a alguien. Mira, a veces cuando tú sabes escuchar, tú hablas menos. Es así. Es un placer. Viene una segunda parte en el tiempo que Dios nos lo permita, porque sí, faltaron muchos puntos acá. Ahí sí, que no podemos hay desglosar. Muchos puntos que hay que desglosarlo. Y sé que es un tema que se necesita. Y te dijo algo muy fuerte, pero lo vamos a dejar para la segunda parte. Denle like, se suscriban y compartan. Así que ahí están en pantalla los contactos del apóstol Héctor Encarnación. Si lo quieren invitar a su iglesia, a su congregación, ahí están los contactos, sus redes sociales. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom.